Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa el momento ni el lugar desde donde nos escuchen. Los invitamos a ponerse cómodos, tomar un café y disfrutar estos momentos con nosotros. Aquí empieza el blog del barista. Hola, yo soy el barista y este es el episodio número 8 con el tema Café 101, el expreso, segunda parte. Me atrevería a afirmar que son millones los expresos que se preparan diariamente a lo largo y ancho de todo el mundo, pero no todos terminan siendo consumidos solos, sino que pasan a formar parte de una enorme cantidad de preparaciones cuya base es esta pequeña bebida. Cuando comencé en el mundo del café, yo entendía, de alguna manera, la razón, y es que mi primer contacto con un espresso en realidad fue un tanto malo. Ya hoy ni siquiera recuerdo el sabor, pero sí el mal recuerdo que me dejó. Y probablemente todo se debió a una serie de procesos que no se llevaron a cabo de la mejor manera, que pudieron venir desde el tueste, el almacenamiento o la preparación. A más de 10 años de aquel encuentro, no puedo afirmar el dominio a cabalidad de todos los aspectos que llevan a la obtención del utópico expreso perfecto, pero sí entiendo en qué momento nosotros como baristas podemos hacer las cosas muy bien o muy mal, y con ello impactar de manera positiva o negativa a quienes tenemos el gusto de servir. Así que de eso es de lo que hablaremos este día. ¿Qué es un espresso? Café espresso o solo espresso, así es como se le conoce a una bebida, que ya veamos, tiene su origen en Italia, que, hasta hace poco, tenía por estándar un tamaño de una onza líquida de café, es decir, 29,5735 mililitros, o como mejor lo conocemos, redondeada a 30 mililitros, cosa que cambió con la ley o teoría de los ratios, que veremos más adelante, donde, en esa pequeña cantidad de extracción, podemos encontrar una cantidad muy concentrada de compuestos aromáticos y de sabor, y otros atributos que le dan sus características de aroma, acidez, dulzor, cuerpo, apariencia, etc. Usualmente se prepara con de 7 a 12 gramos de café molido en una máquina que se calienta hasta una presión de entre 8 y 10 bares y en un tiempo relativamente corto de entre 20 a 30 segundos, con un margen de más o menos 5 segundos. Pero como les decía, era el estándar hasta hace muy poco, ya que como todo, el mundo del espresso ha ido evolucionando, no solo en la tecnología de las máquinas que se utilizan para su preparación, sino en las técnicas para su elaboración, y lo que actualmente se considera un espresso propiamente dicho. Pues, también hay variaciones de esta bebida, pero antes de caer en estos nuevos parámetros, vamos a donde nos quedamos el episodio anterior. Decíamos que para enseñar a los baristas el dominio de las técnicas adecuadas para la elaboración de un espresso, se solían usar las llamadas M's, es decir, máquina, molino, molienda, mano y mantenimiento. De la máquina y el molino ya hablamos bastante la semana pasada. Ahora vamos a basarnos en esto, aunque ya no son tan aplicables las M's como lo eran antes, debido a la mejora de técnicas, pero justo eso vamos a hacer, extender el alcance, con el fin de comprender las variables técnicas de la elaboración del espresso. Entonces, nos vamos a basar en esto para desarrollar nuestro tema. Variantes que influyen en el resultado que es tu taza de espresso, hay muchas, pero vamos a estudiar las más importantes y las más posibles. Para ello, lo vamos a dividir en dos, las que están relacionadas con el grano por sí
y las que lo están con el barista. Por la parte del café, tenemos que aspectos relacionados con el sabor final vienen desde la especie, la variedad genética. Esto normalmente lo ejemplificamos con las uvas y el vino. Hay diferentes variedades de uvas y cada una, al procesarla para hacer un vino, te dan un resultado sensorial en nariz y boca muy diferente. En el café es algo muy parecido, pues la especie y la variedad tienen características propias de sabor dependiendo de cuál de todas las existentes sea la que se está usando. También va a tener impacto la región de cultivo, su clima, suelo, humedad, etc. Una vez cosechada, el proceso de despulpado o beneficiado va a tener un impacto muy grande debido a que la química del grano se ve afectada significativamente. Esto, junto con su siguiente paso, el tueste, desarrolla alrededor del 90% del sabor final de la taza, siendo el porcentaje restante el correspondiente a la extracción. Pero, dentro de todo esto, que son aspectos directamente relacionados con el grano, una vez que está tostado y que ya está en nuestro lado, en nuestra trinchera, como le suelo decir, es decir, en la barra, comienzan a correr otros aspectos como lo son la frescura de tueste, las condiciones de almacenamiento y con ello la llamada oxidación, la fotooxidación y la actividad microbiológica. También la temperatura y humedad ambiental. De algunos de estos aspectos hablaremos a detalle en otro momento, ya que de detenernos en cada uno no vamos a terminar de hablar y seguramente nos vamos a desviar. Ahora, en cuanto a los aspectos relacionados a los baristas, vamos a dividirlos a su vez en dos, las máquinas y equipos y por otro lado, la técnica. Comencemos por las máquinas. Como ya veíamos, hay máquinas que son importantes en la elaboración de un espresso, la máquina espresso y el molino. La máquina, en el caso de las semi y automáticas que no tienen control vía dispositivos o pantallas, deberán estar calibradas para la caldera entre los 0.8 y los 1.5 bares, como presiones mínimas y máximas, aunque lo usual es tenerlas a 1 bar, con ligeras variaciones de más menos 0.1 bar. El nivel del agua dentro de esta caldera será usualmente de 50 a 60%. Esto porque el porcentaje restante lo va a ocupar el vapor que se genera. Por parte de la presión para la salida de los grupos, lo normal es usarla entre los 8 y 10 bares. El flujo de agua de estos grupos depende del fabricante, pero oscila entre los 700 y 800 mililitros por minuto, sin tener puesto el maneral. Del lado del molino, si no es on demand, es necesario no tener café molido en la tolva de café, y salvo que la operación lo requiera, tampoco es recomendable llenar la tolva de café en grano. En caso de que sí sea on demand, dependerá del modelo o marca, pero es importante tener bien calibrado de modo que siempre nos dosifique los gramos que deseamos, porque en café de especialidad, variaciones tan pequeñas como 0.5 gramos o menos sí cambian el sabor final, pero a la dosificación nos referiremos en un momento. Y justo antes de meterme a esto, déjenme comentar que, en el caso de las máquinas modernas que sí tienen control electrónico de las temperaturas y presiones en una pantalla o dispositivo, para una operación diaria no es recomendable estar jugando con estas variables, pues las extracciones no van a ser constantes y vamos a tener mucha variación entre tazas, por lo que, sí, suelen resultar muy interesantes los resultados a menores presiones o usando una presión menor durante los primeros segundos de extracción y después usar la presión normal para terminar la taza. Esto suele darnos resultados como mayor cuerpo o un mayor dulzor, y es una realidad que, para ser honestos, el uso de esto debería de ser para baristas con amplia experiencia en el uso y control de variables, ya que requiere de mayor dominio de la técnica para lograr tener el mejor resultado posible. Hablando de técnica, ahora sí,
Vayamos a desmenuzar un poco estos aspectos. Siempre en los entrenamientos les digo a los nuevos baristas, tres variables son las más importantes de las que debemos dominar y que son enteramente responsabilidad de nosotros como baristas. Estas son dosificación, compactación y molienda. Así que veámoslas. La dosificación se refiere a la cantidad adecuada de café molido que vamos a ocupar en nuestra preparación y que, como veíamos, está limitada a la cantidad que entra en nuestra canastilla o filtro. Así que la elección de la cantidad correcta será muy importante. La compactación es la fuerza que hacemos cuando usamos un instrumento que justo se llama tamper o compactador, que es una placa de acero, usualmente, con base circular del tamaño de la boca del filtro, con un mango para poderla manipular. El tamaño más usual es de 57 o 58 milímetros, aunque los hay desde los 54. Este compactador se va a usar una vez que hemos molido y dosificado el café en el filtro. Ahí colocaremos sobre la cama de café molido y aplicaremos fuerza, como decían los manuales clásicos, de entre 15 y 20 kilogramos de presión. De hecho, como dato curioso, hace unos años se los hacía practicar esta presión sobre básculas para que conocieran y guardaran en la memoria muscular la posición de compactación y, más que eso, que tuvieran muy clara la fuerza misma. Todo esto creará una especie de pastilla de café molido, sobre la que correrá el agua a presión que sale del grupo y nos dará el espresso como final. Finalmente, en cuanto a la molienda, o como también se le llama granulometría, esta se refiere a lo fino o no de la partícula del café al ser molido. El nivel de esta molienda para la elaboración de un espresso es mucho más pequeña que para casi cualquier preparación, exceptuando tal vez al llamado café turco, que ocupa una molienda casi a nivel de la sensación de la harina o el talco. Este nivel de molienda se controla en el molino, por supuesto, donde una perilla o cintillo de calibración hará que al girarlo se abra o cierre la separación de las muelas y así obtener más fina o más gruesa la partícula de café. Ahora, pero ustedes dirán, ¿y cómo hacemos para que todo esto nos dé un espresso perfecto, entre comillas? Bueno, a continuación te platicaré brevemente los pasos de la técnica de preparación, pero antes de eso, ¿recuerdas el aspecto que dije hace unos minutos sobre el ratio? Bueno, este concepto es algo así como la receta que vamos a utilizar y se da por una fórmula muy sencilla que se representa en la forma 1 a x o 1, 2 puntos x, donde 1 es la cantidad de café y x es la cantidad de peso en la extracción final. Según la Specialty Coffee Association, o SCA por sus siglas, dice que la receta o el ratio de un espresso estaría en la forma 1 a 2, que se lee así: por cada 1 gramo de café habrá 2 gramos de extracción final. Y esta sería la pauta para saber cómo medir nuestra extracción. Pongamos un ejemplo fácil. Si usamos 10 gramos de café molido y nos guiamos con este ratio 1 a 2, tendremos que medir el peso del espresso hasta obtener 20 gramos como extracción final. Así se cumple la fórmula. Ahora, que este punto va a estar sujeto a lo que queramos como resultado final, pues si bien la SCA marca esto, es una realidad que no a todos los cafés les funciona, y usualmente quedamos por encima de ello, o a veces por debajo. Pues si bien nos referimos al espresso, existen otras tres variaciones de este: el ristretto o corto, que como su nombre lo dice, se queda un poco más corto que un espresso, con un ratio usual, más no limitante, de 1 a 1. También está el lungo o largo, que sí será un poco más largo que el espresso, con un ratio usual, pero no limitante, de 1 a 3. Y finalmente, el espresso doppio,
o doble, que no tiene más explicación que es justo el doble de un espresso y usa su mismo ratio. Ahora, antes, estas calibraciones se hacían con expresos sencillos. Hoy día, tanto la SCA como el reglamento de la World Barista Championship, o WBC, recomiendan la calibración con expresos dobles, aunque será elección del barista a la hora de decidir la mejor receta para su espresso. Ahora sí, una vez reunida ya toda esta información, vayamos a la preparación. Primero, debemos de tener limpia y seca la canastilla o el filtro en el que vayamos a trabajar, sea el sencillo o el doble. Para ello, usualmente nos servimos de una escobetilla o brocha de cerdas suaves, también de un paño o toalla de microfibra, que nos ayudarán a secar y retirar más a fondo todo residuo de las moliendas y extracciones anteriores. Después, vamos a dosificar el café molido hasta la cantidad deseada. Volviendo a nuestro ejemplo de los 10 gramos, imaginemos que eso es lo que estamos usando. Para ello es necesario contar con una báscula gramera, es decir, que mida gramos y sus décimas. Las hay muy sencillas hasta las muy modernas, que tienen tara automática, por ejemplo, u otras funciones que nos facilitan el trabajo. Pero ya es de gusto y como mucho en el mundo del café, de la solvencia que se tenga, pues el equipo suele ser más costoso. Una vez dosificado, vamos a compactar. Esto, como ya decíamos, se hace con el tamper. Ahora que ya existen otros equipos que nos ayudan para tener una pastilla más uniforme, como el rasador, que es como un tamper, pero en lugar de ser plano, está ondulado o como con una especie de aspas, que al hacerlo girar harán una distribución uniforme de la cama de café molido, de modo que cuando coloquemos el tamper y presionemos, la pastilla resultante esté compacta uniformemente para que la extracción tenga el mayor éxito posible, en su propósito de obtener en nuestra taza el mejor sabor y aroma de ese café. En últimas fechas, han salido otros gadgets o utensilios que también buscan contribuir a este propósito, pero de ellos hablaremos en un episodio de nuestra serie de curiosidades. Justo después de esto, debemos proceder a hacer la extracción, pero antes de colocar el portafiltro en su lugar dentro del cabezal del grupo, debemos tener ya lista la báscula para pesar la extracción, un cronómetro y la taza caliente. También debemos purgar, entre comillas, el grupo, es decir, activarlo por unos segundos. Con 3 o 4 está muy bien. De modo que el agua que salga retire residuos de extracciones anteriores, se limpie el cabezal, salga el vapor acumulado si lo hubiera, y nos demos cuenta si existe algún problema posible en el flujo, presión o temperatura. Una vez hecho esto, ahora sí, colocamos el portafiltro y sellamos el sistema portafiltro cabezal y accionamos el botón correspondiente, comenzando así la extracción del espresso. Como tenemos la taza sobre la báscula, nos daremos cuenta de cuando lleguemos al gramaje elegido. En nuestro ejemplo, y usando el ratio 1:2, nuestra extracción terminaría en 20 gramos. El tiempo, según el reglamento de la WBC, deberá estar entre los 20 y 30 segundos, con más o menos 5 segundos de margen. Esto porque justo en estos tiempos se sabe que se obtienen los mejores atributos de aromas y sabor del espresso. Una vez terminado, lo podemos probar o servir si es que es para un cliente. Es importante que, terminada la extracción, retiremos el café usado del portafiltro y no lo dejemos allí dentro, pues esto provocará sabores no deseados en las extracciones siguientes. Ahora que ya tenemos el espresso, la siguiente pregunta sería, ¿cómo saber qué es un buen espresso? Bueno, pues hay una serie de atributos que nos pueden dar una pauta, aunque dependerá esto, como lo decíamos en el episodio número 6, de la subjetividad, sujeta al gusto del barista o de quien lo prueba. Estos atributos
son los que llamamos características organolépticas, es decir, lo que provocará la estimulación de nuestros sentidos. Primero, visualmente, la crema del espresso, que es una capa compuesta por las microburbujas que forman los lípidos o grasas naturales del café y que se queda flotando en la superficie. Esta crema deberá presentar una coloración avellana brillante, a veces con listas cafés, que la cruzan como las rayas de un tigre, y percatándonos de que el color sea uniforme y no presente un aro mucho más oscuro o puntos blancos, ya que esto nos daría indicios de una mala extracción. Dicha crema debe permanecer sobre la superficie alrededor, por lo menos, de un minuto, y aun cuando la movamos, deberá volver a formarse. En cuanto al aroma y sabor, bueno, esto estará determinado por muchos otros factores que veremos con mucho más detalle en un episodio donde hablaremos sobre la química del café, un tema que en lo personal me parece muy interesante. Pero algo que sí debemos tomar en cuenta es que ambos aspectos deberán ser agradables, tener un buen balance de sabores y no presentar notas desagradables. De no ser así, deberemos repetir el proceso las veces que sea necesario, haciendo las correcciones pertinentes, que podrían ser en la cantidad de café usada, la granulometría elegida o el ratio que ocupamos. Y es ahí donde la experiencia y pericia del barista hará toda la diferencia para encontrar y servir el mejor espresso posible. Como dato final, en los últimos años han aparecido máquinas manuales de espresso, de las cuales no me refiero y ni siquiera las toqué en estos dos episodios, debido a que, en lo personal, considero que para preparar un espresso, sí o sí, requerimos de una máquina expreso en toda regla, pero prometo investigar, recopilar información y experiencias de estos métodos y presentárselos en un episodio especial. Amigas y amigos, es así como llegamos al final de este episodio, que esperamos les sirva en su día a día y hayan aprendido un poco más sobre la técnica y las bases del espresso. Como siempre, si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, estamos en nuestras redes sociales y también en la página www.elblogdelbarista.com.mx. No olviden compartir este y los episodios anteriores con sus baristas favoritos o con quien crean que puede servirles. Se despide de ustedes el barista. Hasta la próxima.